repito una vez más, 138, versículo 8. Dice así, hermanos: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Una vez más dice, Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es un salmo muy corto, pero con mucho significado, ya que Dios, nuestro Dios, hermanos, es un Dios de propósitos y no un Dios de casualidad. No es casualidad que usted esté en esta mañana, precisamente en este lugar y en este horario. Yo no creo en la casualidad, hermanos. Yo no creo en un Dios de casualidad. Yo creo en un Dios que tiene propósitos y bien definidos. Así es de que deberíamos de honrar al Señor porque es un Dios de propósitos. Y todo tiene un propósito para Él. Y sin duda el propósito de parte de Dios es que nosotros sigamos adelante, firmes, convencidos de que con Él estamos completos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y luego dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. La Biblia nos enseña cantidad de veces acerca de la misericordia de nuestro Dios. La misericordia es como el pan, ese pan recién salido del horno, calientito, suave, apetecible, nuevo, no un pan viejo. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, hermanos. Y esa misericordia es para siempre. Y luego termina diciendo, no desampares la obra de tus manos. Él dijo, no te desampararé y no te dejaré. Cuando Él empieza algo, hermanos, lo termina y lo termina bien. Entonces, como hijos de Dios, empezamos una carrera, la mejor carrera, y hay que terminar esa carrera con gozo. Y Él dijo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Este es el salmo, hermanos, que vamos a tratar de memorizar. Creo que ya algunos de ustedes lo conocen o lo conocemos. ¿Lo podemos decir, hermanos, una vez más? Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No sé si alguien de ustedes lo quiere intentar. De mi lado derecho empezamos y luego mi lado izquierdo. Si lo quieren intentar, recuerden que este es un tiempo de aprendizaje. No lo sabemos todo. Estamos tratando de aprender la palabra de Dios. Qué bueno que nuestra capacidad de retención en algunos momentos sea buena. En otros momentos no es tan buena. Y por lo menos su servidor batalla para retener algunas cosas. De ahí la importancia de memorizar, ejercitar la mente constante, de manera constante, ¿verdad? Porque hay veces que con la edad se empiezan a olvidar algunas cosas, pero no es la excusa que debería de sobresalir para no memorizar la palabra del Señor. Es la que nos ayuda, hermanos. Ahora sí, de mi lado derecho, ¿quién lo dice? Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. En tres partes, fíjense, lo podemos dividir. Después de la cita, Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es la primera parte. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Segunda parte. No desampares la obra de tus manos. Tercera parte. ¿Sí? ¿Alguien más de mi lado derecho? No quisiera que no lo intentaran. Hermanos, más vale intentarlo y no quedarse ahí. El hubiera no existe. Hay veces que esa frase, hubiera seguido en el camino de Dios, hubiera hecho caso a lo que dice la palabra, el hubiera, a veces ya no existe, o no existe, mejor dicho. Pero bueno, aquí es un texto. De mi lado izquierdo. Salmo 138,
cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Muy bien, hermanas, todas de pie, hermanas. Yo sé que tienen frío, pero ustedes nada más. ¿Listas? Salmo. Gracias, hermanas. ¿Pueden sentarse? Los varones ahí sentados porque tienen frío. Ah, no es cierto. Pónganse de pie, hermanos. ¿Listos? Salmo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muchas gracias. Estemos memorizando constantemente la palabra de Dios porque este es el alimento espiritual que necesita nuestra alma, nuestro espíritu. Sin el alimento necesario que es la palabra de Dios, Satanás y sus huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes van a tomar varias ventajas en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, una y otra vez, la Escritura nos insta a memorizar, a apropiar, a guardar, a meditar la palabra del Señor. Dice Cristo, la palabra de Cristo dice así, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Si no, el enemigo que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, va a buscar el talón de Aquiles de cada creyente, de cada hijo de Dios, y ahí va a atacar, hermanos. Satanás va a ir al punto clave. Le va a dar a la cabeza, le va a dar al varón, le va a dar al liderazgo, le va a dar a la esposa y por consecuencia a los hijos. Y entonces va a prevalecer la estrategia de Satanás en la vida de muchos. Robar, matar, destruir. Ese es el propósito. Por eso tenemos que ir siempre a la palabra de Dios, memorizarla. Insisto, si no recuerda usted el capítulo y el versículo, entre comillas, no hay tanto problema. Digo entre comillas porque también es importante, por algo lo tenemos y poder identificar rápidamente en este ejemplar de la Reina Valera 1960 las porciones bíblicas. Pero si usted no lo recuerda, lo que sí debemos de recordar es la palabra de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Este versículo me hace recordar a Gerardo Coronado Jr., porque los que tenemos el privilegio de conocerle ya de años, hemos visto su crecimiento en el área ministerial, hemos visto cómo Dios lo ha llevado paso a paso a afianzarse más de este versículo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y de lo que yo recuerdo de él, su corazón está inclinado no solamente a servir a Dios, sino a predicar el evangelio al pueblo judío. Y el versículo es muy claro. Dios tiene un propósito para él y para cada uno de nosotros. ¿Y quién lo va a cumplir? Él lo va a cumplir. Solo nosotros tenemos que dejarnos llevar por él. Como esos ríos, hermanos, esos ríos que llevan una corriente suave, así bonita. Si usted se deja, se acuesta en ese riachuelo que lleva algo de fuerza, que tiene la fuerza para sostener, lo va a llevar. Lo va a llevar. ¿Quién no se acuerda de aquellos bautizos en el río Ramos? Gracias a Dios, en aquellos tiempos como íbamos como iglesia y algunos hermanos obedecían en esta ordenanza. Y había una partecita que me gustaba acostarme ahí y lo llevaba ese riachuelo, ¿verdad? Y así debemos de dejar que Dios nos vaya llevando, guiando poco a poco. Bien, hermanos, estamos hablando del tema, la iglesia es más que una actividad. Muchas iglesias sufren o hemos sufrido de activitis aguda. ¿Esto qué quiere decir? Que nos enfocamos tanto a actividades que no propiamente son las que Dios quiere
y descuidamos la parte esencial de la vida cristiana. Hay que tener mucho cuidado con las actividades, porque muchas de estas actividades pueden hacer a un lado lo más importante en la vida de un creyente, que es nutrirse con las palabras de verdad, que es forjar cada día sus convicciones en cuanto a los parámetros bíblicos. Por eso he sido tal vez muy insistente en mencionar que iglesias han perdido ya la sana doctrina. Y cuando decimos de la sana doctrina, es precisamente la misma palabra. Es algo sano, es algo que ayuda, es algo que permea para bien. En cambio, se hace a un lado la sana doctrina y en lugar de ser algo sano, pues ya sencillamente se va perdiendo todo el enfoque. Nos vamos a ir a las fábulas, nos vamos a ir a los cuentos de hadas y nos vamos a ir a las emociones, que de ahí surge el movimiento carismático, hermanos. Recuerdo que hace algunos años hablaba mi cuñado Hugo con un servidor y decía que allá en Estados Unidos pudo visitar una iglesia pentecostés. Para sorpresa de él y mía, me comentaba, el tiempo de alabanza, el tiempo en donde estaban estas personas de iglesia pentecostés, era algo tan conservador y nada que ver como el ambiente que muchos conocemos. Decía, no lo podía creer, pero una iglesia pentecostés. Esto me hace pensar que con los tiempos, con los años, con las innovaciones, con la tecnología, se ha perdido mucho del enfoque adecuado en cuanto al desarrollo de un culto en las iglesias. Ahorita quiero decirles, hermanos, que el movimiento carismático, que son las emociones que pululan en las personas, el movimiento carismático no es particularmente de una iglesia pentecostés. Hay iglesias bautistas que se han vuelto carismáticas, es decir, que se han vuelto a las emociones, al espectáculo, y esto por ende trae gente, porque hay iglesias que lo que quieren es gente, no importa los métodos, lo que quieren es llenar auditorios y para eso se valen de todo lo mencionado. Pero las vidas y las convicciones de las personas distan mucho de lo que Dios quiere para ellos. Así es de que, hermanos, como iglesias tenemos que ver a estas sendas antiguas que Dios nos ha trazado por medio de su palabra. Y la iglesia debe ir más allá. La iglesia es más que una actividad, ¿sí? Como país, en nuestro México lindo y querido, somos muy tradicionalistas. Y así somos como mexicanos. Hay tradiciones, más tradiciones y tradiciones, y esto no lo podemos evitar porque así es nuestra cultura. Pero por encima de nuestra cultura debe estar los principios bíblicos, hermanos, para que ellas dicten, la palabra dicten nuestras actitudes. Ahorita estamos ya entrando en una época de mucha tradición, ¿verdad que sí? Y esto a nivel mundial. Pero bueno, no quiero detenerme en eso, quiero avanzar, que la iglesia es más que tradición, más que una actividad. Hemos hablado acerca de la iglesia manteniéndose firme a través de la palabra de Dios, que es la norma de fe y práctica. No debemos olvidar esto, hermanos, como iglesia. Siempre tener en cuenta que es la Biblia, que es la palabra de Dios la que necesitamos. No los pensamientos, no las filosofías de los hombres, sino la misma palabra de Dios. Por eso es la importancia de portar un ejemplar de este libro precioso que es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, ¿recuerdan lo que dice? A ver, de memoria. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, coyunturas y los tuétanos. Hace algo que nadie puede hacer, hermano. Solamente Dios y su palabra discierne lo que tú ya estás pensando. Eso que tú ya estás pensando, Dios ya lo sabe. Discierne los pensamientos y además, ¿cuál es la intención de cada quien?
Yo no sé qué hay en tu corazón, la verdad. Y además, hermanos, es recíproco, porque usted tampoco sabe lo que hay en mi corazón. Yo no sé cuáles son tus guerras, tus batallas, tus luchas, tus aflicciones. Yo no lo sé. Tampoco usted sabe cuáles son las batallas que estoy librando. Cada quien tiene una carrera de manera individual. ¿Sí sabían esto? Cuando Pablo habla de la carrera, habla de tu carrera, de mi carrera. ¿Cómo la empezaste? ¿Cómo la vas a terminar? Lo importante no es solamente iniciar, sino cómo vamos a terminar esta carrera. Entonces, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es de que, hermanos, la Biblia es algo y debe ser algo muy importante. Los pastores, de acuerdo a la escritura en 1 Timoteo capítulo 6, vamos a estar hojeando, por favor, versículo tras versículo. Esto nos va a ayudar a que se nos quite el frío un poquito. Por ahí estamos entumidos. Pero dice que la Biblia manda que todos, absolutamente todos, esencialmente los pastores, se mantengan enseñando precisamente los conceptos bíblicos. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 13 en adelante, dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿qué dice, hermanos? A las sanas palabras, sana doctrina, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Lean el 4 para que participen. Y sigue diciendo, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Cabe mencionar que Cristo es la verdad. Cabe mencionar que su palabra es verdad. Y no hay otra verdad más que Cristo y su palabra. Algunos hablan de que la verdad es relativa. Hermanos, la verdad es Cristo. Porque Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad. Juan 17:17. El Señor orando al Padre por sus discípulos, diciéndoles, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero aquí vemos lo que nos propone el mundo cuando olvidamos la palabra de Dios. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de esa verdad que es Cristo, que toman la piedad como fuente de ¿qué? Como fuente de ganancia. Es decir, poder influenciar los pensamientos de las personas de tal manera que ellos puedan hacer la voluntad de aquel que les está indicando. ¿Sí sabían ustedes que hay personas que tienen un poder de convencimiento tremendo? ¿Sí sabían esto, hermanos? Coloquialmente hablando, aquellos que nos lavan el cerebro. Hay personas que se aprovechan de la buena actitud de los demás. Apártate de los tales. Ese es el consejo. Apártate de los tales. Por eso, hermanos, dice un versículo que debemos de ir siempre a la ley y al testimonio. Es decir, ¿qué dice la palabra de Dios? Muy importante. Pero ahora voy a ver qué está reflejando tu vida. Es muy diferente, hermanos. Ahorita podemos cantar, amémonos de corazón. ¿Qué más? No de labios solamente. Pero saliendo de aquí, de este auditorio, ¿cómo se conforman las familias? ¿Cómo está el estire y afloje entre los mismos hermanos de la congregación? Y entre otras cosas. Por eso vamos a la ley. ¿Qué dice la palabra? Pero ¿qué dice también el testimonio? Apártate de los tales, dice el apóstol Pablo hablándole a su hijo en la fe, Timoteo. Pero también dice ahí la palabra del Señor, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y dice otras cosas y muy interesantes. Sigamos ahí en 2 Timoteo capítulo 4, para que notemos, por favor, que
todos los que estamos dentro del camino de Dios, de los que somos familia de Dios, y en una iglesia, todos los que están al frente, los pastores, deben de tener en mente lo importante que es enseñar la Biblia y solamente la Biblia. Segunda Timoteo capítulo 2, Segunda Timoteo 4, del 1 al 3. ¿Estamos ahí? Ok, hermanos, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, está hablándole a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es un encargo rotundo, y poniendo como testigos precisamente a nuestro Dios y al mismo Señor Jesucristo. Si hay alguien a quien no podemos engañar, es precisamente a nuestro Dios. Y le dice, esto es lo que te encarezco, ¿sí? ¿Qué cosa? Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lean el 3. Y apartarán de la verdad, otra vez, y apartarán de Cristo, y apartarán de su santa palabra, apartarán el oído y se volverán a los cuentos, a las fábulas. Y hay algo que enmarca todo el pensamiento de Pablo para con Timoteo: predica la palabra de Dios. Hermanos, la mejor forma de predicar la palabra de Dios es con el ejemplo. De nada sirve que el que está al frente tenga muy buena oración, tenga muy buenos argumentos, muy buena escatología, muy buena hermenéutica, muy buena homilética, tal vez hasta muy buena elocuencia, que la elocuencia es dar un poderoso impulso a la voluntad humana. Si todas estas cualidades de una persona están por encima de la palabra de Dios, es decir, que no predicas con el ejemplo, de nada sirve. Un mensaje, una enseñanza, no termina desde el momento en que el que está aquí cierra y dice, ya les prediqué, yo ya les enseñé. Es un error, hermanos. Esa predicación apenas empieza cuando nos bajamos de este lugar y nos relacionamos los unos con los otros. Ahí empieza esa predicación, ahí empieza esa enseñanza. Y esto es para todos, tanto líderes, maestros y maestros maestros de escuela dominical. No puedes decir, yo ya les enseñé. Padres, madres, no puedes decir, yo ya enseñé a mis hijos, yo ya les instruí, No, hermanos, esto no acaba. Es muy fácil usar ese capote y decir, yo ya les enseñé, yo ya les discipulé. Es una excusa muy fácil y muy usada por muchos de nosotros, y me tengo que incluir a veces. La mejor predicación es la que se da con el ejemplo. ¿Y saben de dónde viene ese ejemplo? Del Maestro Jesucristo. Él es el mejor ejemplo. Recordarán ustedes, hermanas y hermanos, cuando en aquella ocasión había una disputa entre los discípulos, ¿sí? ¿Quién sería el mayor? ¿Quién sería el mayor allá? Y entre otras cosas, el Señor Jesucristo les aclara a los discípulos y les dice, ok, está aquí un asunto interesante. Está habiendo una disputa. ¿Quién va a ser el mayor? Inmediatamente, hermanos, dice la Biblia que se ciñó una toalla y tomó unos utensilios, un lebrillo, e hizo algo tan impresionante a la luz de los discípulos y a la luz de cada uno de nosotros, que nos sumergemos en las Escrituras y vemos ese cuadro precioso cuando el Maestro, cuando el Rey de Reyes, Señor de Señores, toma estos utensilios y se pone frente a frente de cada uno de sus discípulos.
Y no solamente, hermanos, imagina ese cuadro, frente a frente, observando el Señor a la mirada de cada uno de ellos, de Pedro, de Jacobo, de Juan, de todos ellos. La Biblia dice que los amó y los amó hasta el fin. ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estaría yo si fuera nuestro cuadro ese? Ver al maestro y que te mire a los ojos. Yo diría, no podría soportar esa mirada yo. ¿Sabes por qué? Porque somos tan pecadores delante de Él. Y que Él clavara su mirada en ti. Y no solo eso, sino arrodillarse frente a ti. Y aún más, tomar tus pies sucios, demasiado sucios, y empezar a lavarlos con mucha conciencia. No como los ejemplos, hermanos, que a veces por ahí televisan, de aquel hombre que está por encima de la jerarquía de esta iglesia que ya conocemos, y que cuando llega a hacer eso con aquellos seguidores de su organización, toda la gente le aplaude. ¡Wow! ¡Qué bondad! Mira qué bonito. Ahí está echando unas gotitas solamente a los pies y no todos lo reconocen. Hermanos, cuando el Señor hizo estas cosas, no fue así. Quiero atreverme a decir que posiblemente sus dedos hermosos estaban siendo metidos, por así decirlo, sobre los pies sucios de los discípulos, callosos, horribles, y Él lavarlos a conciencia. ¿Te imaginas que el Señor estuviera frente a ti haciéndote eso? Por eso Pedro dijo, no, Señor, no lo vas a hacer. Pero el Señor le dijo, Pedro, tienes que dejar que yo lo haga. Así es de que, ¿quién quiere ser el mayor? ¿Tú quieres ser el mayor? ¿Tú quieres el aplauso, el reconocimiento? ¿Quieres el que sobresale de todas estas? Ok. Entonces vas a hacer esto que yo te acabo de enseñar. Tú les vas a servir. Porque el que quiere ser el mayor será vuestro servidor. ¿Te das cuenta del ejemplo? Por eso, hermanos, esto lo encontramos únicamente en la palabra de Dios. Y le dice el Señor, le dice Pablo a Timoteo, predícales, pero predícales con el ejemplo. Dice otra porción más en Tito, capítulo 1. Ahí seguido, hermanos. Versículo 9. Un varón que lo lea. Exacto, hermanos, o sea, es una secuencia que debería de existir. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como, utilizando este adverbio, así como yo, de Jesucristo. Yo no sé cuántas veces tú has dicho estas palabras, por lo menos a tu familia, hey, imítenme a mí, imiten mi fe, imiten mis actitudes. Es difícil esta palabra, pero el apóstol Pablo la pudo decir con toda la expresión, sed imitadores de mí, así como, porque Él es mi ejemplo, porque yo lo sigo a Él, porque yo estoy siguiendo sus pisadas. Y es lo mismo que le dice a Tito, después de decirle, es necesario, versículo 7, para contextualizar, es necesario que el obispo sea, ahí está, irreprensible, como administrador de Dios. ¿Y qué más dice ahí? Hermanas y hermanos, ¿han distinguido ustedes cuando una persona le corona la soberbia? ¿Cómo se ve una persona con soberbia? Alguien que me ayude de mi lado derecho. ¿Cómo se ve una persona con soberbia? ¿Cómo se ve? ¿Cómo actúa una persona con soberbia? Yo creo que nos hemos encontrado muy a menudo con personas que tienen soberbia, ¿sí? Que quieren mostrar su autoridad, su poder equivocadamente, su autoridad equivocada. La autoridad, hermano, se gana o se pierde. Y una persona con soberbia puede sobresalir de los demás
pero por su soberbia. Y la Biblia dice que el obispo no debe de tener esta soberbia. Pero también la congregación no debe de tener esta soberbia. ¿Qué más? No iracundo, no dado al vino, no peleonero, no codicioso de ganancias deshonestas, que esto es lo que subrayamos y buscan muchos líderes, ganancias y más ganancias, sino todo lo contrario, el otro lado de la moneda, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y algo muy importante, dueño de sí mismo. Esto nos lleva a lo que la porción de la Biblia nos dice, que en nuestras vidas no debe haber sino un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Ay, cuántas veces perdemos esta última, el dominio propio. ¿Han escuchado ustedes esta frase? Y es muy común en el hogar. Es que tú me haces enojar. ¿Sí lo han escuchado? A los hijos. Tú me haces enojar. A la esposa. Tú me haces enojar. El esposo. Es que tú me haces enojar. ¿Y sabes qué, hermanos? Eso es una mentira. Y te la has creído y te la sigues creyendo. Te voy a decir por qué. Te enojas porque quieres y porque puedes. Así de fácil. El decirle a un hijo o a otra persona, quien sea, tú me haces enojar, es entregarle ampliamente el control de tus emociones a esa persona. Por eso es, la otra persona dice, por aquí está tu talón de Aquiles, pues por aquí te voy a seguir molestando. Pero la verdad es que te enojas porque quieres y porque puedes. Nunca le digas esto a una persona, tú me haces enojar, tú mismo te le estás poniendo, como coloquialmente decimos, de pechito, y va a manipular tus emociones. Cuando te veas tentado a decir eso, mejor detente y di, me enojo porque quiero y porque puedo. Porque si tú quieres, no te enojas. Es como decía el hermano Oscar, ese ejemplo me llamó la atención. A veces para entender algún concepto bíblico recurrimos a ilustraciones propias de lo que se está diciendo. De ese hombre que tiene su café. Imagínense ahorita, ¿a quién no le vendría bien un café calientito ahorita? Y sobre todo por el frío, ¿no? O sea, pero que esté caliente. Y de repente llega alguien por atrás y te avienta. Y ese café al que le ibas a dar un sorbo, con mucho cuidado porque está caliente, ese café de repente se te vino encima. Y así le pasó a esta persona. Y la reacción inmediata de ¿cuál sería? ¿Cuál sería tu reacción, hermana? Hermano, llega alguien y te empuja y se te viene encima todo. ¿A poco voltearías tú y gracias, Dios te bendiga? No pasó nada. ¿A poco sería esa la reacción? Si somos francos y honestos, sería de molestia. Y este hombre se molestó cuando le hacen esto. Se molestó y cuando voltea se da cuenta que quien lo empujó era una persona invidente. Y en ese momento se quitó el enojo. Te enojas porque quieres y porque puedes. No estés echándole la culpa a los demás. Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, versículo 9, tienes que ser retenedor de la palabra de Dios, esa palabra fiel, tal como ha sido enseñada. No le quites, no le añadas. Toda la palabra de Dios es limpia. Y no añadas a sus palabras para que no seas reprendido por él y seas hallado mentiroso. No vengas con esas frases que dice algunos. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí han escuchado esto? Más de una dice esta. La Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Por qué lo dirán, hermanos? ¿Alguien le han dicho esta frase? ¿Por qué se la dicen? Digo, tiene un porqué. ¿Por qué les dicen esto? A ver, hermanos, participen porque ¿por qué dicen esto a la gente? ¿Por qué dice, oye, es que la Biblia dice, muy convencidos, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Por qué se los dicen? Tengo la respuesta, pero quisiera que
Que no les gane el frío, hermanos. Ok, hasta ahí. Hasta ahí las aportaciones. Héctor, ¿por qué la gente te dice, ayúdate? Bueno, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Lo han oído? Porque dicen que nosotros todo le queremos dejar a Dios. Esa es la frase que ellos, no, es que la Biblia dice, ustedes le quieren dejar todo a Dios. Pero saben, hermanos, Dios va más allá de esa expresión. ¿Sí? Dios nos habla de trabajar, amén. El que no trabaja, que no coma. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Otros salen con frases, al que madruga. Exacto, me halla el que temprano me busca. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. En el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Y ahí podemos seguirle, hermanos. Entonces, pero ese es el punto. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es muy segura y por eso Dios dice aquí que esa palabra tal como ha sido enseñada y de esa manera puede repercutir para la vida de otras personas, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Y un último versículo, hermanos, para avanzar. ¿Qué dice el apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 1? Este sí lo sabemos todos. ¿Qué dice? Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana, otra vez la palabra interesante, sana doctrina. El día, hermanos, que en esta iglesia, Jesús es el camino, se deje a un lado este libro que es la palabra de Dios. Desde ese momento estamos dejando sana doctrina. ¿Sí? Acuérdense, a la ley y al testimonio. Hace un momento platicaba con una hermana. Hay veces que la primera charla que tú tienes con una persona, es decir, durante el día la viste por primera vez y la primera frase que te dicen se te graba, ¿verdad que sí? Como el día de ayer que estuvimos en la iglesia Gracia. Preguntaba, ¿quién fundó esta iglesia? ¿Quién la empezó? Y el pastor Salvador Ortiz dijo, un americano, y me dijo el nombre. Y rápido le habló una hermana. Hermana, ¿cómo se llamaba el misionero? Y nos dijo el nombre. Pero lo que me llamó la atención fue la plática de la hermana. Dice, sí, hermano, aquí empezamos hace ya, ¿cuántos años tiene la iglesia? ¿30 y qué? 36. Bajo un árbol aquí. Porque queríamos congregarnos y este hermano dijo, vengan, aquí vamos a empezar algo con la ayuda de Dios. Y bajo un árbol empezamos lo que es esta iglesia Bautista Gracia. Y así hace rato una hermana me decía cómo con el tiempo se han perdido iglesias bautistas, han perdido la sana doctrina. Y me daba un ejemplo de cómo el líder permitió que llegara una persona y cambiara todos los esquemas que ya se tenían establecidos en cuanto a la música, y luego empezaron a aplaudir, y luego empezaron a brincar, y luego empezaron a imponer manos, y luego empezaron a hablar en lenguas, y todo eso fue un caos. Y estoy hablando de una iglesia bautista. Le digo, bueno, hermana, es que ese es el punto. El liderazgo. Si el liderazgo pierde el enfoque de la palabra de Dios, el liderazgo se vuelve un liderazgo asalariado. ¿Saben qué es un asalariado, hermanos? El asalariado, dice el Señor, ve venir el lobo y deja las ovejas porque es asalariado. Y ese líder se fue a buscar fama y se fue a buscar dinero y se fue, hermanos, y dejó esa congregación en manos de una persona que lo único que hizo fue explotarles y cambiarle la doctrina. Y ahí está el problema.
que nos olvidamos de la Escritura. Y le dije muy a propósito. Es como cuando el hermano aquí presente nos está ayudando con la música, la alabanza. Un hermano que lo hemos estado observando, viendo, tratando. Y Dios abre esta puerta de la alabanza que hemos visto, hermanos. Pregunto, ¿va de acuerdo a lo que Dios dice? ¿Va de acuerdo, hermanos? ¿O no están convencidos? ¿O no es sana doctrina? Sí, hermanos, porque yo tengo que ver lo que dice Dios y después ver las actitudes, ver los campos ministeriales y digo, esto va de acuerdo. Pero si fuera el caso anterior, hermanos, ¿saben qué? No funciona. Este lugar es especial, hermanos, este lugar es especial, amén. Este lugar tiene que ser cuidado por toda la iglesia, a partir de los líderes, porque no es cualquier cosa lo que estamos haciendo. Estamos honrando, estamos glorificando a un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos, hermanos. Y si las personas lo que buscan es un espectáculo, búsquenlo en otra parte, porque aquí buscamos honrar al Señor. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, ¿a quién van a servir? Dice Josué. Si a los dioses, ¿sí? A quienes sirvieron nuestros padres cuando estabais al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay palabras que a veces hay que explicar. Por ejemplo, había una palabra en un himno, ¿sí lo notaron? En donde dice ángeles cantando, están gloria a Dios, y esa está en latín, si no me equivoco, ¿verdad? In excelsis. ¿Qué es, hermano? ¿Sí? En el que hemos cantado gloria en lo alto, ¿verdad? Es en latín, ¿verdad? Pero ahí está. O sea, podemos nosotros indagar y preguntar, ¿y sabes qué? Todo esto va de acuerdo a lo que Dios quiere, porque suave y hermosa es la alabanza. Hermanos, esto trasciende en convicciones, amén. Trasciende en actitudes, amén. Estamos viendo algo, lo tenemos enfrente, hermanos, y creo yo que tenemos que avanzar y confiar en el Señor. Estamos viendo vidas transformadas de los muchachos que están acá, por si no se han dado cuenta. Estamos viendo un orden. Hay iglesias que están batallando, hermanos, créanlo, porque en esa área tan importante no hay un orden. Toca el que tiene que tocar, el que puede, el que sí, el que tiene ganas, el que... Y hermanos, esto nos habla de un orden, y nuestro Dios es un Dios. Y dijo él, hágase todo decentemente y con orden. Si no lo estamos viendo, ya estamos mal. Y todo a raíz de la porción de la Biblia, hermanos. Así es de que, hermanos, una vez entendiendo lo importante que es la Biblia, la iglesia tiene que seguir adelante, porque la iglesia del Señor tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia bautista? Jesús es el camino. ¿Cuál es la razón de existir de esta iglesia? ¿Cuáles metas, cuáles fines debería de perseguir y está persiguiendo actualmente? Hermanos, la iglesia fue creada por Dios para cumplir con los propósitos de Él, divinos, no de nadie más, propósitos de Él. Y si una iglesia ha de crecer y ha de permanecer a través de los años, si será de bendición a muchos y de influencia positiva para la comunidad, será porque cada miembro de la misma iglesia, comenzando con los líderes, con los pastores, buscará cumplir la misión que Dios ha asignado en este mundo. Así como hemos visto que hay empresas, hay negocios que tienen un plan específico y un propósito, hermanos,
El propósito de una armadora de autos, pues desde luego es venderlos. Un restaurante existe para satisfacer los gustos y necesidades gastronómicos, entre otras gentes. La iglesia existe para llevar a cabo a cualquier precio, hermanos, los supremos propósitos divinos que están aquí en la palabra de Dios. Y quiero aclarar algo. Rick Warren fue el autor de un libro bestseller. Un bestseller se vendió en cantidad. Una vida con propósito. ¿Sí le llegaron a leer? Muy bueno. ¿En qué sentido? En que lo que este libro enmarcaba era una aplicación devocional de cada versículo. Así lo noto yo. Y digo muy bueno porque lo dice la palabra de Dios. Amén. No porque lo diga Rick Warren. Y fue un libro que se vendió. Pero si usted lo tiene, vea eso. Es una aplicación devocional de cada versículo. Tan sencillo. Sí, eso es lo que está transmitiendo Rick Warren en su aplicación devocional. Pero no es Rick Warren, hermanos. Es Dios, porque es su palabra. Pero como le ganó mucho dinero, de ahí sacó una iglesia con propósito. Y ahora todo con propósito. Un carro con propósito, un perro con propósito, todo con propósito. Pero ¿sabes por qué? Porque apartó su mirada. Y ese hombre, ¿sí?, en actitudes actualmente dista mucho de lo que Dios dice en su palabra. En el libro de Una iglesia con propósito, equiparó la iglesia con esto de las empresas, que es igual que una empresa. No, hermanos, no. La iglesia es más que una empresa. Porque somos guiados por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Y en una empresa, por buena, por grande que ésta sea, nunca va a poder estar al nivel de la iglesia del Señor. Las empresas elaboran estrategias, elaboran diagramas, esos diagramas de Chicago, de Pareto, estrategias a causa y error, y empiezan a trabajar y les funciona y así están. Pero esas son las empresas, hermanos. Nunca va a ser lo mismo en la iglesia del Señor. O sí, Héctor, como ingeniero allá en tu empresa. Tienen sus métodos, sus estrategias, sus reglas de seguridad y tantas cosas que hay. Pero nunca va a ser equiparado al nivel de la iglesia del Señor Jesucristo, hermano. Definitivamente. Y en eso erró Rick Warren. Y muchos líderes compraron este libro de Una iglesia con propósito. ¿Y saben para qué? Para de ahí, de lo que dice Rick Warren, elaborar las estrategias para la iglesia. En lugar de tomar esta herramienta preciosa que es la palabra de Dios. No necesitamos Rick Warren, hermano, necesitamos la palabra de Dios. Recordarán ustedes que hace años teníamos un material, buen material, de Live White. ¿Sí lo recuerdan? Nos daban el cuaderno del maestro y nos daban los cuadernitos de los alumnos, ¿verdad que sí? Buen material, hermanos. O sea, era buen material. Sin embargo, ¿saben qué pasó después con el tiempo? Esto nos llegó a afectar en cierta forma. Número 1, maestras, maestros, díganme sí o no. Tener el material ya listo ahí nos hizo más dependientes del material que de la palabra de Dios. ¿Es cierto? Ya está ahí. Ya nomás dilo. Fue un error. Es un error. ¿Y saben después qué sucedió? Empezaban a venir extractos claritos de que así como dijo Monseñor, así como dijo el previstro, así como, empezaban a mezclar conceptos que tenían que ver con el catolicismo. ¿Y saben por qué? Porque investigando un poquito, le llegaron al precio, ¿sí? Los que imprimían esto, el Vaticano les llegó al precio a las sociedades bíblicas bautistas. Y me dicen, no es cierto, cuidado, chéquenlo. ¿Habrán oído ustedes de artistas muy famosos,
Marcos Witt, Lily Goodman y otros más, ¿sí? Adrián Romero, pues ¿qué creen? Les llegaron al precio. Y por eso ahora los vemos participando en los Grammys y todo eso. ¿Por qué? Porque vosotros corríais bien, dice la palabra del Señor. En sus inicios estaban bien, avanzaron bien, pero alguien les estorbó. Y se desviaron de la palabra, hermanos. Y así fue como las personas se hacen a un lado. Entonces la iglesia es más que un restaurante, pero la iglesia existe para llevar a cabo los propósitos de Dios que ya vienen aquí en su palabra. Por eso es muy importante entender, hermanos, que las iglesias vivas no son precisamente aquellas iglesias más grandes o las más ricas o con mejores edificios o aquellos programas muy modernos, sino que son aquellas iglesias que buscan cumplir en todo lo que hacen con los propósitos de Dios asentados en su palabra, que saben, hermanos, su razón de existir y la cumplen y no se desvían haciendo otras cosas, aunque éstas sean buenas. Y esto es lo que lleva a esas congregaciones a cosechar de Dios el crecimiento espiritual, el crecimiento numérico, las bendiciones económicas y las convierte en una influencia cristiana de gran bendición para la comunidad y para el mundo. Es decir, hermanos, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando una iglesia cumple con los propósitos, todo lo demás entra por añadidura. Amén. Porque eso es lo que Dios ha prometido. Pablo otra vez predica la palabra. Predica la palabra. ¿Cómo, hermanos? Con el ejemplo. Y esto va a hacer que en automático las otras cosas sean añadidas. Vean lo que dice Efesios capítulo 1. Ya casi estamos cerrando, hermanas y hermanos. Efesios capítulo 1. La iglesia debe perseguir varias cosas. Efesios capítulo 1, versículo 4. Quisiera que todos vayásemos a esta porción bíblica. Dice ahí, para que participen, leanlo hasta el versículo 6, por favor. Efesios 1, 4 al 6. ¿Qué dice? Hermanos, la iglesia debe de perseguir propósitos claros y propósitos definidos. Y aquí en esta porción sencillamente vemos que la iglesia debe de perseguir este propósito tan importante. Alabanza y gloria de su gracia. La iglesia debe buscar, hermanos, alabar al Señor, pero alabarle con todo el entendimiento, no solamente de la perspectiva de una persona, sino qué dice Dios en su palabra. Bendito sea el Dios y Padre, según nos escogió en amor para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, propósitos de la iglesia es alabar y glorificar al que lo merece. No buscamos gloria, no buscamos alabanza, buscamos la honra y la gloria del Señor. Quitémonos de esas muletillas que a veces decimos a menudo, cuando sobre todo pasamos acá al frente, decimos, para honra y gloria de Dios. ¿Lo han oído? Para honra y gloria de Dios. ¿Y sabes que esa palabra es una muletilla? Dista mucho de las acciones. Tengamos mucho cuidado, porque ¿cuál es mi honra y cuál es mi gloria? Muy a propósito, hermanos, quiero cerrar con esto. Se viene la época tradicionalmente conocida como esa palabra no viene en la Biblia. Y no me vean como el Grinch, ¿verdad? No me vean como el Grinch, porque de aquí no terminaríamos nunca. Bendito Dios que tenemos una hora para abrir las escrituras y tomar de ellas los consejos sabios del Señor. Pero no terminaríamos, hermanos.
no terminaríamos a hablar de lo que implica esta temporada. Desde comida, ay, esa parte nos gusta. Desde comida, adornos, intercambio de regalos. A mí no me gustaban los intercambios en la primaria porque esos intercambios eran muy crueles. A veces me regalaban un jabón set y yo me preocupaba por tratar de llevar algo más, ¿verdad? Entonces, pero sí, regalos y pues muchas cosas, ¿no, hermanos? Muchas cosas. Me quedo con la comida. Pero todas estas cosas, de alguna forma u otra, nos hacen vivir en una esfera que se llama falacia por las actitudes. Noche de paz, noche de amor. ¿Y sabes lo que hay en los hogares? Todo menos noche de paz, menos noche de amor. Cantaba el hermano Enrique aquella composición. Se engañan con regalos lujosos, muy caros, cuando en realidad no existe el amor. En esta temporada, ¿a quién van a alabar? ¿A quién van a glorificar? Las familias de la iglesia Jesús es el camino. Esta es una Navidad sin Cristo. Por ahí escuché ese tema. Una Navidad sin Cristo. ¿Y sabes qué es una Navidad sin Cristo? Que predominan todas estas cosas en un hogar cristiano. Y sabes, hermano, ¿sabes quién está afuera? ¿Sabes quién está fuera de estas familias? Aquel que le lavó los pies a los discípulos, el que dio su vida por nosotros, el que día a día nos sostiene, el que nos permite tener un hogar, el que nos ha prestado una esposa y nos ha prestado unos hijos, el que nos da la bendición de congregarnos miércoles, domingos en un local como este, el que por su gracia nos permite avanzar un paso más. No somos perfectos, pero es su gracia y su misericordia. El que te permite traer recursos ahorita, el que te da la bondad de gozar de salud y no permitir de alguna forma que estés ahorita en el Hospital 25, en la Clínica 4, en la 68, donde créelo, hay familias sufriendo, padeciendo por muchas causas. El que protege tu familia, el que pone a sus ángeles a disposición tuya y mía. Una mamá preocupada por su hija de 16 años, la andaba buscando y la muchacha en las redes sociales la envolvió un hombre con palabrería. La envolvió, una muchachita de 16 años. Y con engaños la sacó de su casa. Y la llevó a un motel que está aquí por la carretera Reynosa. Se llama Villa Magna ese hotel. Usted puede pasar por Reynosa y lo ve acordonado y ahí está la patrulla. Ese hombre la llevó con engaños. Abusó de ella e inmediatamente le habló a otros malvados para que llegaran a ese lugar e hicieran exactamente lo mismo. Por el GPS del celular fue que la mamá ubicó dónde estaba su hija. Y ahorita digo, gracias a Dios, los aprendieron a estas personas, sobre todo al principal. Pero el punto es, Cristo está fuera de los hogares muchas veces, hermanos. ¿Por qué no cambiar las expectativas para este año? Que Él sea el centro de nuestro hogar, hermanos. Que cuando estemos ahí orando, que estemos ahí abriendo las Escrituras,
que estemos haciendo algo totalmente distinto a una reunión propia, como lo marca la tradición. Es Cristo y su palabra, hermanos. Cristo es suficiente. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuáles son nuestras convicciones. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y ruego, Padre, que en tu gran amor, paciencia y misericordia nos hagas entender lo importante que es seguir adelante en tu camino, reconociendo que solamente tu palabra y tu Espíritu Santo nos pueden dar las pautas necesarias para enfrentar situaciones muy difíciles, Señor. Bendice a tu iglesia. No queremos poner por encima la tradición de nada, sino tu palabra y a ti mismo, Señor. Tú mereces la alabanza, tú mereces la honra y tú mereces la gloria por todo lo que haces por nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos a seguir firmes. Ayúdanos a no desviarnos a diestra ni a siniestra. Perdona nuestros pecados, Señor, porque delante de ti somos faltos. Y ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a seguir con el programa.